la ciudadanía en Europa está reclamando a los políticos de dar respuestas a las demandas ambientales, ¿no? Una de eso obviamente es el cambio climático muy prominente en el último tiempo, no solamente por las protestas, sino porque cada vez, digamos, son más alarmantes también. Yo leí el otro día un informe sobre la Ártica y cómo se ha bajado la masa del hielo, y que son todos temas que creo que tienen que preocupar a todos nosotros, que apelamos a la casa común y queremos que el mundo sea sostenible y que sea como lo conocemos para las futuras generaciones. Interesante, y ustedes saben que también tenemos un programa de cambio climático y seguridad energética con sede en Lima, un programa regional, tal como aquí en Uruguay tenemos el programa de partidos políticos. Allá tienen un programa que trabaja esos temas en especial, justamente para darle también la importancia debida. Y bueno, también ahí tenemos muchas interesantes materias en ese contexto. Para Alemania, el cambio climático históricamente es un tema muy importante. También ahora, en la presencia de del Consejo de la Unión Europea, ha sido definido como uno de los temas primordiales, uno de los 3 temas primordiales, y creo que eso ya dice todo sobre la importancia que tiene el tema a nivel internacional. Bueno, no quiero adelantarme más porque no quiero tomar el tiempo de nuestro subsecretario y los otros ponentes, y francamente yo en ese tema también todavía tengo mucho que aprender, así que voy a justamente hacer eso, ya pasando la palabra a los demás, agradeciéndoles una vez más su presencia, y también a las personas que están en el Zoom conectados con nosotros. Ya estamos viviendo la nueva normalidad, y siéntense libre también de sentirse parte de este evento poniendo preguntas. Ya tú lo has dicho, vamos a individualmente pedir a cada ponente de hablar, mientras que los otros pueden disfrutar su desayuno, y después vamos a sentar a las 4 personas aquí. Ya no vamos a tener presentación, vamos a poner las sillas con distancia para que los 4 puedan responder las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Yo ahora le ofrezco la palabra al presidente de honor del CURI, el doctor Sergio Abreu. Puede subir al escenario. Buenos días a todos, al CURI, en especial por el esfuerzo que hace, a la Fundación Konrad Adenauer, que ya llevamos unos cuantos años trabajando con su aporte y su esfuerzo, al Ministerio de Ambiente y en particular al subsecretario, a quien conocemos no solo por su actividad legislativa, sino también por su preocupación en este tema. Bueno, y a todos ustedes, a los embajadores, al embajador de la Unión Europea, al embajador alemán, que acabamos. Yo el protocolo todavía no lo he podido digerir mucho, porque a veces, aunque dicen que es más difícil negociar las convenciones de paz que las convenciones protocolares. Pero de todas maneras, bueno, simplemente para decirles que este es un tema que realmente nos preocupa y que nos debe preocupar. La creación del Ministerio de Ambiente tiene una clara connotación, entre otras cosas porque la palabra ambiente la hemos puesto como ministerio y hemos sustraído el medio ambiente, que es una discusión de carácter semántico y conceptual. Estamos todos vinculados con las obligaciones internacionales, con las políticas de desarrollo sostenible y con el futuro que se nos plantea cada día más desafiante. Así que nosotros, sobre todo los que trabajamos en el CURI, con su presidente, con sus directivas, estamos tratando de que el Uruguay también sea una referencia en el ámbito de lo que es la seguridad jurídica internacional, el multilateralismo, el cumplimiento de las obligaciones y de los tratados internacionales, y en este caso, obviamente, del Tratado del Acuerdo de París, del Tratado de Montreal, de la biodiversidad, el tratado de las convenciones vinculadas con el ozono, todo lo que sabemos ustedes que hemos ratificado y que deben ser parte de una política de carácter nacional proyectada también al multilateralismo y a la asunción de las obligaciones que los Estados deben cumplir para asegurar, entre otras cosas, la convivencia global en estas circunstancias tan especiales, como también en la proyección del futuro en el medio ambiente.
es una responsabilidad de todos. El ambiente no es exclusivamente una responsabilidad de un gobierno, es de cada ciudadano, de cada habitante, del sector privado, de todos los sectores que en nuestro ámbito hoy del Uruguay, como en el caso de los servicios, son tan importantes como el turismo, las aguas, todo lo que ustedes saben que son desafíos puntuales, también son desafíos de proyección del mediano plazo y sobre todo de la visión seria, coherente y sobre todo referente de lo que un país como el nuestro debe hacer en términos de ambiente y sobre todo del desarrollo económico sostenible. Por eso esto nos significa un compromiso, pero también una satisfacción en circunstancias que son muy particulares, no solo para la sociedad nuestra, para cada uno de nosotros, pero hoy en mi calidad de presidente honorario del CURI, de senador latente y de funcionario expectante, les envío un abrazo y les agradezco su presencia nuevamente, y también a María Casarino, que siempre es el músculo, el nervio y también la energía sostenible hasta ahora del CURI. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Abreu. Bueno, le ofrezco la palabra al señor subsecretario de Ambiente, doctor Gerardo Amarilla. Buenos días a todos, un gusto en esta mañana estar aquí en este ámbito. Un saludo al cuerpo diplomático, al señor embajador de Alemania, al señor embajador de la Unión Europea, a los demás integrantes técnicos y asistentes en este foro, y también a los que están a través del Zoom conectados. Especialmente agradecer, en primer lugar, a la Fundación Konrad Adenauer, a Sebastián, por una amistad larga ya que tenemos con él. Tengo más larga la amistad con la Fundación que con él, porque es bastante joven, pero a través de él, el cariño hacia esa fundación y hacia todo lo que hemos hecho juntos y hemos trabajado en el tema ambiental y en otros temas, a todo el equipo de la CAS de Montevideo, a Manfred, que es prácticamente el inventario, creo ya, de la CAS en esta región. Un saludo a todo ese equipo. Y también al CURI, y en especial en la persona de Sergio Abreu, que para mí es un referente, no solamente en lo partidario, en lo académico, y sobre todo también un hombre que con su trayectoria y sus valores ha marcado una forma de hacer política en el país. Así que, Sergio, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí en un gran desafío para hablar sobre el tema ambiente y cambio climático, en un momento muy especial en la historia de la humanidad. Yo creo que nos está pasando, no sé si, creo que cada uno tiene su vivencia personal de cómo ha llevado este COVID y esta situación especial en la que el planeta ha vivido, que es una especie de pandemia con reality show, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Que nos ha paralizado todo a partir de marzo de este año y nos ha hecho reflexionar sobre las cosas importantes. Siempre lo decimos, uno tiene que dejar de andar corriendo atrás del urgente y comenzar a centrarse en lo importante. Y esta pandemia, si en algo nos sirve como humanidad, es tratar de despejar todo aquello que nos distrae, todo aquello que nos, a veces en portugués, no sé si alguien sabe, atrapalla, dice, ¿no? Todo aquello que nos enrieda, y nos centramos en las cosas importantes, en lo que tiene sentido. Y vaya si el tema ambiental es uno de los temas que me parece que tiene sustancial importancia. Uruguay crea este año, por la Ley de Urgente Consideración, el Ministerio de Ambiente, que es un viejo anhelo, ya estaba como iniciativa hace varios años en el Parlamento, se había planteado en varias oportunidades, también en los programas electorales, en varias instancias, pero en surge la posibilidad de que varios partidos ya lo incluyen en su programa de gobierno, y la ciudadanía en definitiva termina consagrando aquel programa de aquel candidato que tiene una fuerte presencia en el tema de la creación del Ministerio de Ambiente, que no es más que darle una jerarquía ambiental al tema. Para mí es un honor que esté Alicia acá hoy, que es miembro de otro partido, en lo que tenemos muchas diferencias en muchos temas, pero en realidad sufrimos los dos la misma cosa, que dentro de nuestros partidos somos bastante incomprendidos con el tema ambiental cuando nos enfrentamos a intereses, a gente que no le ve tanta importancia al tema y le quita jerarquía a los temas ambientales. Yo recordaba recién que
la vieja Comunidad Económica Europea, o Unión Europea, en el año 78 ya establecía en algunos documentos que las políticas productivas, económicas, de desarrollo, tienen que estar supeditadas a los temas ambientales. Año 78. Uruguay incluye en el 90 la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. En el 94 la Ley de Impacto Ambiental, comienza a generar la legislación ambiental, pero en un momento donde el país no tenía grandes conflictos ambientales. Los conflictos ambientales comienzan en la década del 2000, ahí comienza el tema ambiental a estar presente mucho en la agenda pública uruguaya, y pasaron los años y creo que hoy por hoy tenemos grandes temas que nos afectan como sociedad y como país. Y si bien el cambio climático es un tema, todos sabemos que es un tema global, de problemática global, de afectación global, y el aporte uruguayo, seguramente los técnicos lo van a hablar, es muy menor, no es menor las afectaciones que tenemos como país. Las sequías, las inundaciones, los temporales, los sucesos climáticos que estamos sufriendo como resultado de ese cambio climático que nos afecta claramente como sociedad. Ahora, esta crisis supone para el país, en esta situación de pandemia y en esta nueva institucionalidad que se ha creado, asumir un rol protagónico y de liderazgo en el tema. Si bien hoy por hoy, más que afectadores, más que grandes responsables de lo que pasa en el mundo con el cambio climático, somos víctimas, también tenemos la responsabilidad de que nuestra conducta, por menor que sea, debe ser en ese mar una gota que debe aportar como sociedad y como país al mejoramiento de la conducta humana frente a la respuesta al cambio climático. Y ahí tenemos grandes desafíos, algunos de los cuales hemos cumplido con nota. Yo estuve en Alemania hace unos años, invitado por la CAS, y realmente estaban asombrados los que estaban allí de varios países, cómo Uruguay había transitado el cambio en la matriz energética a partir de un acuerdo multipartidario, donde nos pusimos de acuerdo todos los partidos, gobierno y oposición, y todos transitamos un camino en el que somos hoy mirados con cierto, en el mundo, con cierto, digamos, no digo envidia, pero sí como un país de respeto, y somos un ejemplo en lo que hemos hecho con el cambio de la matriz energética, que en realidad no se condice con algunas prácticas que todavía tenemos de seguir buscando hidrocarburos, o permitiendo que se busque hidrocarburos en nuestro territorio soberano, que en realidad es una práctica que deberíamos abandonar. Es como si estuviéramos buscando carbón. No, ya está. Creo que no podemos seguir buscando petróleo acá. Tenemos que pensar que estamos en otro mundo y vamos en otro sentido. Y junto con eso tenemos desafíos importantes en el tema movilidad eléctrica, en el tema de lo que es la transformación del transporte. Me parece que es un tema muy importante que los partidos ya lo comienzan a colocar en la agenda pública, y ojalá podamos avanzar en este periodo en ese sentido. Así que yo creo que tenemos grandes desafíos, tenemos por delante un trayecto importante, no por lo que pueda significar, ya digo, cuantitativamente el aporte de Uruguay, pero me parece que cualitativamente es un aporte que hacemos a la sociedad. Cuando uno se pregunta en la vida, y hablando de las cosas importantes, ¿para qué vive? Y uno tiene que pensar que vive para los demás. Que en definitiva, lo importante es el propósito que tiene uno en la vida para servir al prójimo, ¿no? Y como naciones también tenemos propósitos de cómo colaboramos y cooperamos con los demás. Y Uruguay tiene, me parece en ese sentido, así como lo hicimos con el tema pandemia, que hoy estamos siendo mirados también con respeto y con admiración de cómo ha sobrellevado una situación sin perjudicar al hecho de la libertad, pero que con la responsabilidad hemos logrado, y esperemos seguir así a pesar de algunas noticias preocupantes, ese camino de responsabilidad, de libertad con responsabilidad y cuidado por el otro. Así como nación también tenemos que, en el tema climático y en el tema ambiental, una gran responsabilidad de, en definitiva, afirmar eso que ya hace algunos años hemos querido establecer, que queremos ser conocidos en el mundo
como Uruguay natural. Y en ese sentido, creo que ahí tenemos una gran responsabilidad y en este tema de cambio climático, hacer un gran aporte para la sociedad, no para ser modelo de nadie, no para ser ejemplo de nadie, sino para ser respetados como nación chica, pero que mantiene una línea histórica de trabajo, de responsabilidad y de seriedad en el tema ambiental y en el tema climático, ser conocidos como un país que ha cumplido sus compromisos internacionales y que marca de alguna manera un sendero para cómo se debe relacionar el ser humano con el ambiente y con el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amarilla. Le ofrezco ahora la palabra a la ingeniera Mariana Kasprick. Es una Mariana de apellidos difíciles. ¿Es esta sin usted? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, buen día a todos y a todas, que la audiencia femenina es escasa. Pero buena, exacto. Agradecer al... Hola, ¿ahora? Agradecer, me sumo a las palabras de agradecimiento del señor subsecretario, a los organizadores de este desayuno. Creo que es una muy buena oportunidad para compartir lo que venimos haciendo desde el gobierno en materia de cambio climático, que quizá no está muy visibilizado aún. Y bueno, creo que también la creación del nuevo Ministerio de Ambiente va a ayudar sin duda a jerarquizar y a visibilizar los temas ambientales en general y bueno, cambio climático, que es lo que me toca comentar a mí en particular. Esta primera diapositiva lo que muestra es un poco las causas del cambio climático, son las emisiones generadas por la actividad humana a través de diferentes actividades vinculadas a generación y uso de energía, modalidades de transporte, la producción en el sector agropecuario, generación de residuos y procesos industriales. Y este cambio climático, ¿cómo lo estamos viviendo? A través de eventos extremos, de inundaciones, de sequías, aumento del nivel del mar, cambios en los patrones y distribución de las precipitaciones. Y todo esto, a su vez, lo que hace es afectar nuestros recursos costeros, nuestras ciudades, nuestra producción, el sector de la energía, de la salud, turismo, la sociedad, biodiversidad, recursos hídricos. Es el efecto del cambio y de la variabilidad climática lo vemos en todas nuestras actividades. ¿Yo puedo pasarlo? Bien. Aquí lo que intento reflejar es cómo se han desarrollado los diferentes instrumentos que se han alcanzado a nivel internacional para guiar los esfuerzos globales para atender temas ambientales y en particular cambio climático. En la parte inferior de la línea de tiempo vamos a ver esos instrumentos y en la superior están las fechas en que Uruguay ha ratificado estos instrumentos ambientales. Entonces tenemos, vinculado a cambio climático, en el 92 se acuerda la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en el marco de la Cumbre de la Tierra, y la convención es ratificada en Uruguay en el año 94, luego en el 97 se acuerda el Protocolo de Kioto, que lleva unos años más que sea ratificado por Uruguay, pero después para que entre en vigor fue recién en el 2005 que entró en vigor el protocolo, cuando la convención entró en vigor a nivel global en el año 94. Después tenemos la enmienda de Doha, que está vinculada al protocolo de Kioto del año 2012, que lamentablemente no ha entrado en vigor a nivel global, si bien nuestro país lo ha ratificado. Y finalmente el conocido o nombrado Acuerdo de París, que se adopta en el 2015 y entró en vigor a nivel global en el año 2016, en un tiempo récord, en menos de un año, se lograron las ratificaciones necesarias para que entrase en vigor. La siguiente. Bien. Anterior. Gracias.
Con ese, gracias. Un poco comentar sobre cuáles son los objetivos planteados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que guía los esfuerzos para atender el cambio climático. Lo que se planteó fue alcanzar la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Y eso debía lograrse, o debe lograrse, en un tiempo suficiente para que los sistemas, los ecosistemas se puedan adaptar a ese cambio climático, asegurar la producción de alimentos y permitir un desarrollo económico sustentable. Esta convención, ¿en qué se basan? Algunos principios que los más importantes, a mi juicio, es que se basa en el principio de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y en la consideración de las circunstancias y necesidades de los países en desarrollo. Entonces, la Convención lo que plantea son algunos compromisos para todos los países que son parte de la misma. La Convención distingue por grupos de países, tiene varios anexos en que clasifica los países, y básicamente tenemos los no anexo 1, que somos los países en desarrollo, y los anexo 1, que son países desarrollados y en ese momento eran economías en transición. Entonces, todos los países, lo que nos comprometimos en el marco de la Convención es a preparar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Estos son estimar las emisiones y las absorciones de los gases en cada país de acuerdo a guías aprobados por el IPCC, que es un panel científico, también a nivel global. Estimar esas emisiones y presentar esos inventarios de forma regular. También nos comprometimos a formular, a preparar medidas para adaptarnos y para mitigar el cambio climático. Adaptarnos al cambio climático es medidas, iniciativas, políticas, prácticas que nos ayuden a minimizar los impactos negativos del cambio climático o, en caso de que los impactos sean positivos, a alcanzar el mayor beneficio, aprovechar esos impactos positivos. Y mitigación se refiere a también prácticas, políticas, medidas, tecnologías que contribuyan a disminuir las emisiones de estos gases de efecto invernadero a la atmósfera o aumentar las absorciones de los mismos. También todos los países nos comprometimos a cooperar en lo que es transferencia de tecnologías amigables para el clima, promover la investigación, generar intercambio de información y cooperar en lo que es educación, entrenamiento, sensibilización pública. Esta actividad es exactamente lo que también nos comprometimos a realizar, a dar a conocer el problema del cambio climático. Todos los esfuerzos que los países realizamos para atender el cambio climático los debemos reportar en lo que llamamos las comunicaciones nacionales. Son unos informes en que cada país da cuenta de todo lo que ha hecho para enfrentar el cambio climático. En esas comunicaciones nacionales se incluyen también los inventarios nacionales de efecto invernadero, que es información importante para ver las emisiones, cómo los diferentes países estamos contribuyendo a las emisiones globales. En el caso de Uruguay, como comentó el señor subsecretario, Uruguay contribuye con un 0.05% de las emisiones globales. Es muy pequeñita la contribución, pero también, como ya lo dijo, el impacto que recibe Uruguay, fundamentalmente vinculado a la variabilidad climática, es relevante. Y además de las comunicaciones nacionales, también lo que se acordó presentar en el marco de la Convención son lo que llaman informes bienales de actualización, que son informes cada 2 años en los que hay que reportar los inventarios y también todas las medidas de mitigación que el país está llevando adelante. Las comunicaciones nacionales idealmente se deben presentar cada 4 años. Y en la Convención también los países desarrollados se comprometen a apoyar
financiera y técnicamente a los países en desarrollo para la elaboración de estos reportes. Después de que se acordó y entró en vigor la convención en el año 92, la información científica, el panel, el IPCC, que presenta informes cada 4 años, se iba dando cuenta de que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera seguían aumentando. No era suficiente los esfuerzos que estaban realizando en el marco de la convención. Entonces se negocia y se acuerda en el año 97 el protocolo de Kioto, que ahí lo que hace es establece compromisos cuantificados de limitación de emisiones para los países desarrollados, y esas reducciones las deberían alcanzar en el periodo 2008-2012. Esa reducción en el conjunto de todos los países desarrollados iba a ser un 5% con respecto a los niveles del 90. Del 90 al 2008, no tengo el número de memoria, pero las emisiones aumentaron muchísimo. O sea que un 5%, que parece un número no tan grande, realmente es un número importante. El problema es que el mayor emisor en ese momento no llegó a ratificar el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto entró en vigor, como dijimos, en el 2005, varios años después de haber sido acordado, y no fue demasiado efectivo en los resultados que se habían planteado. Igualmente, se alcanzó luego la enmienda de Doha, la enmienda al protocolo de Kioto, que lo que hace es establecer un segundo periodo de compromiso entre el año 2013 y el año 2020, con una aspiración de reducir un 18% las emisiones del conjunto de países desarrollados respecto al 90. Tampoco ha entrado en vigor la enmienda de Doha y está perdiendo sentido, ya que ahora, 2020, se nos está terminando este segundo periodo de compromiso, y ya a partir del 2021 tenemos los compromisos en el marco del Acuerdo de París. Llegamos al Acuerdo de París, que fue, como comenté, acordado en el 2015, fue ratificado muy rápidamente por casi la totalidad de los países, aunque algunos se han retirado, están en proceso de retirarse del Acuerdo de París, pero en menos de un año entró en vigor, lo que es un tiempo récord para lo que son estos procesos de ratificación dentro de cada país, y ustedes deben saber mejor que yo lo que implica una ley de ratificación, ley del Parlamento, y todo eso lleva, pero bueno, los países la verdad que se pusieron las pilas y los instrumentos de ratificación fueron presentados. Es un instrumento vinculante, es decir, con obligaciones para todos los países. Es universal para todos los países, es flexible porque vamos a ver que estas obligaciones, cada país con ciertos requisitos, pero cada país define a qué se va a comprometer y cómo va a alcanzar esos compromisos. Y como dice el objetivo propio del acuerdo, es reforzar la respuesta global, manteniendo el aumento de la temperatura en este siglo por debajo de los 2 grados, idealmente por debajo del 1,5 grados, respecto a los niveles preindustriales. Y lo que pretende también es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Esto es súper importante a nivel global y en particular para un país productor de alimentos como el nuestro. ¿Y cuál es el instrumento que establece este acuerdo para poder llegar a las reducciones que se necesitan para poder adaptarnos? El instrumento son las contribuciones nacionales determinadas, NDC es la sigla en inglés, que es el compromiso que todos los países debemos presentar y cada 5 años actualizarlas. En esos compromisos, que son compromisos tanto de mitigación como de adaptación, se presentan y además se
se monitorean. Ahora vamos a ver en el caso de Uruguay qué hemos presentado y para qué periodo. Pero este es el principal instrumento que tenemos para enfrentar al cambio climático y, como dije, cada país pone sobre la mesa los esfuerzos que va a hacer. Dentro de los esfuerzos también puede establecer que con fondos propios va a tomar determinadas medidas, y en la medida que reciba apoyo de la cooperación internacional, esas medidas las puede profundizar. Acá en esta línea lo que se ve es en la parte inferior cómo ha ido evolucionando la institucionalidad en Uruguay para atender el cambio climático. Y vemos que en el 94 se crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente con una unidad de cambio climático dentro de lo que era la DINAMA. Luego en el 2009 el país había madurado, evolucionado en el tratamiento del cambio climático y se entendió que el ser un problema global, más que global, transversal, necesitaba atenderlo de forma transversal. Entonces se crea en el 2009 por un decreto el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático con el propósito de coordinar las acciones de respuesta al cambio climático. Este sistema está a cargo del entonces BOTMA. Está integrado por un grupo de coordinación con los ministerios que se presentan en la ruedita esa. Además de los ministerios, participa el Congreso de Intendentes, el Sistema Nacional de Emergencias, y INUMED, está como AUSI, son instituciones invitadas, no integran parte del decreto que se aprobó en el 2009, que este decreto a su vez estamos en proceso de actualizarlo. Ya tenemos un borrador para actualizar, para que refleje la conformación que tiene hoy en día el sistema y la forma en que el sistema trabaja. Y este grupo de coordinación tiene una comisión asesora que es mucho más amplia, cuenta con la participación del sector académico, el sector de la sociedad civil, sector productivo, y el trabajo del grupo de coordinación se organiza a través de grupos de trabajo que se establecen, algunos con un propósito determinado, y cuando alcanzan el propósito el grupo no tiene más sentido que siga funcionando, pero hay otros grupos que funcionan de forma permanente. Por ejemplo, el grupo de inventarios es un grupo interinstitucional que tienen el cometido de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, o el grupo de negociación internacional, que también lo que hace es preparar las posiciones que va a llevar el país a los diferentes ámbitos de negociación sobre cambio climático. Creo que de la línea anterior está el Ministerio, el Sistema. Bueno, luego en el 2013, con la reestructura del BOTMA, la Unidad de Cambio Climático pasa a ser una dirección. Eso es una forma también de jerarquizar el tema. Luego en el 2015, la División de Cambio Climático sale de la órbita de la DINAMA y pasa a depender directamente de las autoridades del Ministerio. También es un paso más para jerarquizar el tema. Y bueno, y actualmente lo que tenemos es la creación del Ministerio de Ambiente, y en la ley de presupuesto lo que está planteado es que Cambio Climático sea una Dirección Nacional de Cambio Climático. Esperemos que así sea. Esta lámina entonces lo que muestra es los compromisos que comenté que teníamos, como todas las partes, de presentar los inventarios. En la parte superior, Uruguay tiene una serie súper sólida de inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, que esto sí es reconocido
a nivel regional e internacional. No todos los países han logrado tener esta serie histórica de inventarios. Comunicaciones nacionales. Hemos presentado en fin del 2019 la 5ª comunicación nacional. También es un esfuerzo de coordinación que se realiza en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, y Uruguay, junto con México, somos los 2 únicos países en desarrollo que hemos presentado la 5ª comunicación nacional. México ya presentó la 6ª, pero el grueso de los países están presentando la 3ª recién. Y lo mismo con lo que dice BUR, que son los informes bienales de actualización, que son los informes que comenté, que tienen básicamente la parte de mitigación. También hemos presentado nuestro 3er BUR. Y también en la parte superior lo que vemos es que en el 2016 elaboramos la Política Nacional de Cambio Climático, y en el 2017 la NDC, que es la contribución determinada a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París. Entonces, yendo a la Política Nacional de Cambio Climático, fue elaborada en el 2016, fue un proceso participativo, interinstitucional e interdisciplinario, que el objetivo planteado para la política es promover la adaptación y la mitigación en Uruguay ante el desafío del cambio climático. Vimos que para atender el Acuerdo de París necesitábamos un marco amplio a nivel nacional que nos permitiera después seguir avanzando en lo que es cambio climático y en línea con el Acuerdo de París. Entonces se planteó este proceso, se llevó adelante este proceso, y en un año se logró tener la Política Nacional de Cambio Climático, que fue luego aprobada por el Poder Ejecutivo en el año 2017. La política está organizada, tiene un objetivo general, después está organizada en las 5 dimensiones que aparecen allí, y finalmente tiene información vinculada a cómo se va a implementar esta política. Y ya ahí se establece que las NDCs van a ser el instrumento para poder implementar esta política, para bajar a tierra esta política. 2016 hicimos la política, 2017 preparamos la primera NDC como forma de bajar a tierra la política, y también era el compromiso en el marco del Acuerdo de París de presentar nuestra primera NDC. Ahí están las 5 secciones que tiene la NDC. Tiene objetivos de mitigación. Estos objetivos son relativos, son en intensidad, es decir, es lo que nos comprometemos a reducir las emisiones en relación al PBI o en relación a los kilos de carne. Creo que son 11 los objetivos planteados de mitigación, y estos objetivos están por gas de efecto invernadero, y a su vez tenemos objetivos para alcanzarlos con medios de implementación, se llama propios, pero si obtenemos apoyo externo, esos objetivos los podemos profundizar. Luego están las principales medidas de mitigación en los diferentes sectores para poder alcanzar los objetivos de mitigación planteados. Tenemos también las principales medidas de adaptación que necesitamos llevar adelante en los diferentes sectores para adaptarnos al cambio y variabilidad climática, y también las principales medidas necesarias para fortalecer las capacidades y desarrollar el conocimiento, y todo un capítulo de transparencia de cómo se llegaron a esas medidas, esos objetivos, y cómo se van a monitorear, cómo se va a dar cuenta a nivel internacional, en el marco del Acuerdo de París, de cómo vamos avanzando en la obtención de esos resultados. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, el párrafo 13 es una de las
líneas estratégicas de la política. Cada línea estratégica se desdobla en líneas de acción. La primera parte, digamos, es lo que establece la política, y con el marco de la política pasamos a establecer las medidas de la NDC, o sea, a qué nos comprometemos y en qué momento. Y esto es lo que vamos a monitorear. Tenemos un visualizador que estamos con la reestructura, no sé, la migración de la página web, de lo que era el BOTMA, pasando al Ministerio de Ambiente. Entonces, lamentablemente no les puedo dar en este momento el link para ver el visualizador, que lo que hace es muestra las 106 medidas, son 106 medidas incluidas en nuestra primera NDC, y cada medida tiene una ficha que describe la medida, cómo vamos a monitorearla, y ya establece el grado de avance al día de hoy. Eso quizá es información que después te la podemos enviar, porque no está fácil de acceder. Y por último, comentarles de un proceso que se lanzó en agosto, que es la preparación de la estrategia climática de largo plazo. Es también una invitación que se realiza en el marco del Acuerdo de París, en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Lo veníamos considerando y pensando desde el año pasado. Y bueno, este año, con el cambio de autoridades, de administración, se presentó la idea de poder desarrollar este proceso. Fue muy bien vista la idea, se hizo el lanzamiento en agosto, y ahora estamos en el proceso de preparación de cómo vamos a desarrollar esta estrategia en el marco del sistema, y va a incluir etapas de consulta y diálogo con aliados estratégicos, creo que es la forma en que le estamos llamando en el grupo, y ahí los aliados estratégicos va a ser el sector privado, academia, sociedad civil. Esta estrategia tiene un marco temporal al 2050. Bueno, esto es lo que esperamos. Se lanzó el proceso en agosto y se espera el año que viene poder tener un acuerdo político y poder presentarla. Y por acá termino. Muchas gracias, Mariana. Antes de ofrecer la palabra al ingeniero Marvit, les recuerdo que antes de irse, hay un formulario de la Konrad Adenauer que los participantes tienen que firmar. Y ahora sí, le ofrezco la palabra al ingeniero Roberto Marvit, que es coordinador de ozono del Ministerio de Ambiente. Y acá tienes el... Bueno, antes que nada, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación a este evento. Agradecemos a todos los presentes y a aquellos que nos están viendo a través de las plataformas informáticas. Agradecemos a las autoridades que se hacen presentes también. Y me sumo a todo el resto de los agradecimientos que ya hicieron quienes estuvieron presentes aquí. Bueno, ahora me toca hablar de la otra cara de lo que tiene que ver con la división cambio climático, que es lo que trabajamos relativo a la protección de la capa de ozono. ¿Ah? Dentro de los compromisos internacionales, Uruguay también es parte en el protocolo de Montreal relativo a la sustancia que agota la capa de ozono. Vamos a meternos un poquito en tema para que tengan un poco de idea de qué se trata. En especial es muy interesante esta invitación porque justamente ayer, 16 de septiembre, se conmemora el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, o lo que se le denomina comúnmente el Día Mundial de Ozono. ¿Ah? Esto se festeja relacionado con un evento particular, que lo vamos a ver ahora, que tiene que ver con la formación del agujero de ozono, pero también es una forma donde los países muestran y hacen actividades para poder difundir lo que se está trabajando y se presenta a nivel internacional.
Aquí nos tenemos que retrotraer un poco hacia el año 1974, donde dos científicos poco conocidos en su momento y en formas separadas, uno era Rowland y el otro es Molina, daban cuenta de unos resultados de unas investigaciones que ellos estaban haciendo, en donde advertían que había una creciente amenaza por parte de unos productos que se estaban usando a nivel internacional en sectores, por ejemplo, como la refrigeración. ¿Ah? En esa época habían empresas muy reconocidas por ustedes, con, por ejemplo, el nombre DuPont, que habían formulado, desarrollado unas sustancias mágicas que eran los clorofluorocarbonos, los CFC. ¿Y por qué digo mágicas? Bueno, porque eran sustancias muy estables, ¿verdad? Eso de estable es bueno para el uso, pero también es malo porque cuando después llegan a la atmósfera son muy resistentes y quedan mucho tiempo. Entonces, bueno, ellos decían que estas sustancias, cuando se liberaban por el uso o el mal uso o la disposición final, llegaban a la atmósfera y tenía repercusión en lo que tiene que ver con la destrucción de la capa de ozono. Importantísimo, el señor Molina sigue trabajando en estos temas ahora. Ellos fueron galardonados en el año 1995 con el Premio Nobel por este descubrimiento. El señor Molina sigue trabajando activamente en los temas, en México, a veces nos vemos en algunas reuniones, sigue participando muy activamente todavía en todos los temas que tienen que ver con el tema medioambiental. A raíz de todo eso, por primera vez en la historia, ¿no?, de la humanidad, lo que se llama por el principio precautorio, la comunidad internacional se juntó, se preocupó y dijo, bueno, vamos a tomar medidas. Pero lo importante de acá es que se tomaron medidas por primera vez en algo que no estaba totalmente confirmado. Y en el año 1985 se firmó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. ¿Ah? Este convenio tenía como objetivo alentar a las partes, a los países que son partes de este convenio, a trabajar y promover la cooperación a través de observaciones e investigaciones e intercambiando información sobre el impacto que tienen las actividades antropogénicas en la capa de ozono. Y luego adoptar medidas, ¿ah?, sobre todo en aquellas medidas que puedan prevenir un impacto negativo en la capa de ozono. Este convenio fue ratificado por Uruguay en el año 1988. Pero lo importante de esto también es que la comunidad internacional en este caso no se quedó quieta. ¿Ah? O sea, convinieron adoptar todo esto, pero como este convenio hacía una mención general de las sustancias, ¿ah?, y las sustancias mismas aparecen en un anexo. Era algo bastante genérico. Por lo tanto, luego siguieron trabajando y en el año 1987 se firmó el protocolo de Montreal. Y como lo dice su nombre, es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. El Convenio de Viena era para proteger la capa de ozono. Acá en el protocolo de Montreal ya estamos hablando de las sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Ah? Y lo importante, bueno, esto entró en vigor en el año 1989. Y el objetivo es aplicar límites a la producción y al consumo de los principales productos químicos que destruyen la capa de ozono. La diferencia grande que puede existir acá con toda la parte de emisiones de cambio climático es que en el protocolo de Montreal se trabaja y se contabiliza por tonelada métrica. ¿Ah? Hablamos de consumo de tonelada o kilo de sustancia, ¿verdad? Y bueno, el protocolo contribuye también a esfuerzos contra el cambio climático porque todas estas sustancias que agotan la capa de ozono también tienen un elevado potencial de calentamiento atmosférico. Se dice que el protocolo de Montreal a la fecha ha eliminado bastantes toneladas equivalentes de CO2, incluso mucho más de lo que ha hecho la Convención de Cambio Climático hasta la fecha. ¿Ah? O sea, por eso se dice que el protocolo de Montreal es el convenio ambiental multilateral realmente más efectivo que existe a la fecha. Bueno, Uruguay lo ratificó en el año 1990. Como dijimos, se establecen normas de control y también acá diferencia entre países desarrollados y países en desarrollo. Hablamos con el mismo principio que se maneja en otras convenciones, que son lo que tiene que ver con responsabilidades comunes pero diferenciadas. O sea, todos tenemos las mismas responsabilidades, ¿verdad? Pero los países en desarrollo tenemos otras posibilidades y actuamos de forma diferente, ¿verdad? Y los países desarrollados, bueno, son más responsables
y de alguna forma tienen que trabajar apoyando a todos los países en desarrollo como Uruguay. En este protocolo identifica sustancias que están controladas y las agrupan en categorías. Cuando dice CFC estamos hablando de clorofluorocarbono y cuando dice HCFC son hidroclorofluorocarbono. ¿Ah? También hay otro tipo de sustancias, tetracloruro de carbono, que es un solvente por excelencia. Tenemos los halones, que se utilizan en extinguidor de equipos para fuego. Bromuro de metilo, que es un fumigante de suelo. Y también es muy utilizado para todo lo que tiene que ver con cuarentena y preembarque de envíos. Y bueno, y lo que tiene que ver acá importante es que establece límites y fechas para eliminar la producción y el consumo de estas sustancias. Por lo tanto, lo importante de este protocolo es que es muy tangible. O sea, todos los países tenemos compromiso y sabemos en qué fecha y cuánto tenemos que eliminar. Y ahí uno sabe si cumple o no cumple. Simplemente para que sepan, el protocolo de Montreal y el Convenio de Viena tiene varios organismos. Los más importantes es una Secretaría de Ozono, que tiene sede en Nairobi, un comité ejecutivo para la implementación del protocolo de Montreal, que es el órgano financiero de este protocolo, para asistir a los países en desarrollo como Uruguay, y también algo fundamental, tiene paneles de expertos. Hay expertos de todo el mundo seleccionados en equilibrio de países en desarrollo y países desarrollados, que son quienes estudian todos estos temas. O sea, los distintos sectores donde se van utilizando estas sustancias presentan informes cada 2 años o 3 años, donde ellos van estableciendo características y estudiando alternativas para todas estas sustancias. Vamos a hablar un poco del ozono. El ozono, como ustedes pueden ver, es un gas que se encuentra en forma natural en la atmósfera, ¿verdad? Está formado por 3 átomos de oxígeno. Acá es bueno mencionar que este es el ozono bueno, vamos a decir, el ozono que está en la estratosfera, porque forma la capa de ozono. Pero hay otro ozono que es llamado ozono malo, que es el ozono que está en la troposfera, ¿verdad? Que ese es formado por reacciones que tienen que ver con los compuestos óxidos de nitrógeno, también por los compuestos orgánicos volátiles y a través de la influencia de los rayos solares. Bueno, ese es un ozono que realmente es dañino para la salud. También van a escuchar el nombre de ozono porque hay terapias para la salud que utilizan ozono y comúnmente también se utiliza como desinfección de aire y de agua. ¿Ah? Pero lo que tiene que ver con el protocolo de Montreal es el ozono estratosférico, que es el que se encuentra en esta altura, ¿verdad? Entre más o menos a partir de los 20 kilómetros por ahí empieza a estar el ozono estratosférico. Y el que está abajo es el ozono troposférico. El 90% se encuentra en esta zona y el 10% se encuentra aquí abajo. Nosotros nos importa el que está aquí. Vamos a explicar un poquito cómo se destruye la capa de ozono, para que vean a ver si funciona bien esto. Bueno, acá ven que el sol obviamente emite rayos UV y la capa de ozono, como la ven acá, que está formada por pequeñas moléculas, hace un filtro y ven por el ancho de este rayo que lo que llega a la Tierra es bastante menos de lo que sale del Sol. Y eso es gracias al efecto de la capa de ozono. ¿Qué es lo que pasa después? Dijimos que, dado actividades antropogénicas, se producen y se utilizan sustancias que agotan la capa de ozono, específicamente productos clorados y bromados. Por ejemplo, en aerosoles, refrigeración, extintores de fuego, espumas de aislación, fumigación de suelo y solventes. Estas sustancias, con el tiempo, una vez que hay pérdidas o se maneja mal, o los equipos se termina su vida útil, suben hasta la atmósfera, la estratosfera. Y ahí, dado lo que pasa con las actividades de los rayos solares, reacciones fotoquímicas, empieza a liberar cloro, átomos de cloro. Estos átomos de cloro comienzan a reaccionar con las moléculas de ozono, que están en la capa de ozono, en la estratosfera, ¿verdad? Y de alguna forma empieza a disminuir esa cantidad de moléculas, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando las destruyen? Se van generando especie de agujerito, vamos a decir así, en lo que tiene que ver con la capa de ozono. ¿Y cuál es la consecuencia final? El aumento de la radiación que llega a la Tierra. Ustedes ven ahora que esta parte es mucho más gruesa que antes. Bueno, esto es debido a la disminución de la capa de ozono. Bien,
¿Qué tiene que ver esto con el agujero de ozono? Vamos a diferenciarlo porque el agujero de ozono es un fenómeno puntual que se genera más o menos entre agosto, empieza en agosto y tiene su punto máximo en estas semanas y luego empieza a disminuir. ¿Pero por qué se forma? Tiene que ver con el tema de las masas, movimientos de masa de aire, sobre todo la creación de vórtices, que en la Antártida llega a unas temperaturas muy bajas. Cuando llega a temperaturas bajas y después las temperaturas empiezan a subir, hay una liberación de una cantidad enorme de todas las sustancias que quedaron atrapadas allí. Y en ese momento, ¡pumba!, empiezan a, mediante procesos que dijimos en la transparencia anterior, empiezan a destruir la capa de ozono. Luego, a medida que las temperaturas aumentan, el agujero de ozono se vuelve a cerrar una vez más. Y este es un efecto que se da todos los años. Estamos hablando de que el agujero peligroso y con problemas lo manejamos siempre en el tema de la Antártida. Pero, por ejemplo, este año se formó un agujero importante en el Ártico que, por suerte, se cerró inmediatamente. ¿Por qué es más importante en la Antártida? Volvemos a lo mismo, porque las temperaturas en la Antártida son mucho más bajas que en el Ártico. ¿Ah? Esto es lo que dijimos. Bajas temperaturas, aislamiento de aire, luz solar, se mide con determinado tipo de equipamiento específico. Hay países que tienen muchas estaciones de mediciones de ozono, ¿verdad? Y hay toda una red de trabajo sobre estos temas para intercambiar datos, incluso la NASA, la Organización Meteorológica Mundial, y bueno, hay también un equipo de científicos que van estudiando todas las medidas que se obtienen del ozono estratosférico para luego sacar conclusiones de la evolución de lo que está pasando con la implementación del Protocolo de Montreal y cuáles son las previsiones o predicciones de cuándo el agujero de ozono va a volver a tener los niveles 1980, por decirlo. Para que tengan una idea de los grosores que hablamos, ¿no? Hay una medida que se llama unidad Dobson. Dobson porque fue quien inventó la medida y que tiene que ver con un umbral de 220 unidades Dobson. Todo lo que está por debajo de esto se le llama el agujero de ozono. Es lo que está en violeta, ¿verdad? Y acá tienen una idea de lo que es el espesor y el grosor de la capa de ozono. Esto es una moneda. Aquí hay 3 monedas. Este es el espesor de la capa de ozono, ¿verdad? Son 300 unidades Dobson. Cuando el espesor de la capa de ozono va por debajo de 220, como dijimos, ya se considera agujero de la capa de ozono. Entonces, el efecto que se da en la Antártida en esta época es que el espesor de la capa de ozono baja un umbral por debajo de 220. Pero para que tengan lo puedan medir de alguna forma, 300 unidades de Dobson son 3 monedas, una apilada arriba de la otra. Para que vean lo delgado que es la capa de ozono. Bueno, acá podemos ver la evolución del agujero de ozono. Esto es unas imágenes del año 79. Y esta es una imagen, por ejemplo, del año 2011. Entonces, como van a ver antes, la zona violeta, violácea, que era la que representaba el espesor de la capa de ozono por debajo de 220 unidades Dobson, cada vez fue aumentando con el tiempo, ¿verdad? Digo, ahora puede estar en este tamaño. Y lo que el Protocolo de Montreal de alguna forma está trabajando para llevar los niveles de la capa de ozono hacia este escenario. Como dijimos, ¿cuál es el peligro más grande de esto? Bueno, la radiación UV, porque tiene riesgo para la salud y obviamente tiene riesgo para el ambiente. Hay un índice de medición de UV que cuando más grande es su valor, obviamente mayor es la cantidad de rayos UV y mayor es el riesgo para la salud. Acá, por ejemplo, es una tabla de índice UV. Hoy en día esto ya está muy popularizado. En general, incluso en Uruguay, hoy en los diarios sale todos los días en verano cuál es el índice UV para que la gente se proteja. O, de alguna forma, cuando el índice UV es muy alto, eventualmente no esté sometido directamente a la luz solar en las horas pico. Riesgo para la salud humana, ¿verdad? Daños ocasionados en la piel, envejecimiento prematuro, tenemos piel, arrugas, cáncer. Daños ocasionados en los ojos, irritaciones, cataratas. Daños ocasionados en el sistema inmunitario, disminuye la capacidad del cuerpo para luchar contra las enfermedades. Acá tenemos algunos ejemplos críticos, ¿verdad? Esto fue sacado de una presentación que hizo el Ministerio de Salud Pública en un momento. Estos son casos extremos de daños a la piel causados por el sol.
¿Cómo nos protegemos? Nosotros en la división nuestra trabajamos mucho en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en preparar material para difundirlo cuando la gente empieza ya a salir a tomar un poco de sol en Uruguay. Esto fue un tríptico que se hizo en conjunto y acá tiene determinadas medidas, por ejemplo, evitar el sol directo entre las 10 y las 4 y las 16 horas, aplicar protector solar, usar el protector solar en días nublados, usar lentes con protección UVA, UVB, resguardarse en la sombrilla, usar sombrero de avalancha, ropa específica. Hay un montón de consideraciones que hay que tener y sobre todo para aquellas personas que trabajan directamente a la intemperie. Riesgos para el medio ambiente. Frena el crecimiento de las plantas, mata el plancton. Todo esto tiene influencia en la cadena alimentaria. Incluso una radiación UV intensa puede generar problemas en las aislaciones de los edificios y de las casas, y eso también tiene un gran costo económico. Bueno, ¿cuáles son las sustancias que agotan la capa de ozono? ¿Se acuerdan que el protocolo de Montreal es relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono? Dijimos, bromuro de metilo es un producto bromado, ya prácticamente para fumigación de suelos no se utiliza más en Uruguay, se está utilizando solamente a nivel mundial para plagas, para embarque y cuarentena, que eso es un tema que todavía no está resuelto. La norma NIF 15 todavía lo incluye a bromuro metilo, pero la comunidad internacional ya está sustituyendo por otro tipo de tratamientos, sobre todo por calor. Donde más se utiliza en Uruguay es agente refrigerante, ¿verdad? Este es el mayor uso que hay en Uruguay, en acondicionamiento térmico y en refrigeración, de todo tipo, refrigeración móvil, estacionaria, transporte refrigerado y todo lo que tiene que ver con acondicionamiento de aire. Casi todos llevan sustancias que agotan la capa de ozono. Otro de los usos es una sustancia específica que se utiliza como agente espumante en aislaciones, espuma de poliuretano, por ejemplo en fabricación de calefones o en lo que tiene que ver aislación de edificios, casas, contenedores, etcétera. Y algunos se utilizan como componentes de las espumas que se utilizan para extinguir el fuego. Bien. Es importante tener en cuenta cómo lo medimos estas cosas, cómo medimos si la sustancia daña o no la capa de ozono, a través de un dato que se llama poder de agotamiento del ozono, que se toma como referencia un clorofluorocarbono, que es el R11 o 12, que tienen un valor de 1. Esta es una molécula, ¿verdad?, de clorofluorocarbono. Es el famoso R12, que se le conocía con ese nombre, que la comunidad internacional ya lo logró eliminar. Tiene un átomo de carbono, 2 de cloro y 2 de flúor. Y este tenía un poder de agotamiento del ozono 1, con valor 1. Y esto fue la primera etapa del protocolo de Montreal, que se eliminaron las sustancias que más dañaban la capa de ozono, que eran los clorofluorocarbonos, que ya la comunidad internacional y Uruguay en el año 2010 lo logró eliminar. Y esto es lo que decíamos, al eliminar todo el consumo en toneladas métricas y la producción de estas sustancias, también se eliminaron una cantidad enorme de toneladas equivalentes de CO2 que se dejan de emitir. Luego, en la segunda parte del protocolo de Montreal, se empezaron a utilizar unas sustancias como alternativa a estas, recomendadas por el panel de expertos que recién habíamos comentado. La diferencia es que estas tienen una molécula de hidrógeno. Entonces lo que hacen es bajar considerablemente el poder de agotamiento de ozono. Por ejemplo, acá la que más se usa, que es el HCFC 22, pasa de 1 a 0,055. ¿Ah? Bueno, esto les quería comentar. ¿Cómo son las etapas del protocolo de Montreal? La etapa 1 ya lo comentamos, la eliminación de los CFC, que tenían un poder de agotamiento del ozono elevado, ¿tá?, y un poder de calentamiento atmosférico elevado. En la etapa 2 se utilizan sustancias que siguen teniendo un poder de agotamiento de ozono y un potencial de calentamiento atmosférico. Estamos en Uruguay en esta etapa tratando de eliminar esto. Y ahora vamos a entrar a una etapa 3, que de hecho ya se entró con la ratificación de la última enmienda, que lo vamos a ver ahora, que son sustancias que no tienen poder de agotamiento del ozono. Se llaman hidrofluorocarbonos. ¿Ven? Que aquí no tiene molécula de cloro. Acá tienen 2, acá tienen 1, acá no tienen ninguna. Flúor, carbono e hidrógeno. Entonces esto lo que logra es que no daña la capa de ozono, pero sí tiene un poder de calentamiento atmosférico elevado. Como el protocolo de Montreal
ha utilizado estas sustancias desde hace muchos años como alternativas, la comunidad internacional de alguna forma quiso que sea el protocolo de Montreal quien trate de eliminar estas sustancias, más allá de que sean sustancias que también están controladas por la Convención de Cambio Climático y su protocolo de Kioto y Acuerdo de París. Pero el quien de alguna forma es el responsable de eliminar la producción y consumo de estas sustancias es el protocolo de Montreal. ¿Cuáles son las acciones nacionales para evitar el agotamiento de ozono? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Uruguay específicamente? Bueno, ya algo de esto nombró Mariana, o sea, ¿cuál es el marco institucional y normativo? La creación del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿verdad? Por el artículo 18 habla de Convenio de Viena y Protocolo de Montreal. Luego, en el año 1993, el 3 de marzo, se crea la Comisión Técnica Gubernamental de Ozono. Incluso eso creó antes que la Unidad de Cambio Climático, ¿verdad? Esto se creó en la órbita de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y tiene la responsabilidad de implementar y aplicar en Uruguay las medidas pertinentes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que impone el Protocolo de Montreal, a través de la ejecución de un programa nacional para reducción de las sustancias que agotan la capa de ozono. Reducción gradual, esto es importante, pues tiene que ser sustentable. Seguimos con el marco constitucional. En el año 2013, también como ya lo explicó Mariana, hubo una reestructura en el ministerio organizativa, en la cual, el objetivo era proponer e implementar acciones tendientes a la prevención y gestión de los riesgos, la mitigación y adaptación y la protección de la capa de ozono. ¿Ah? Esto es con la finalidad de crearse la división cambio climático. Por lo tanto, lo que era en su momento unidad de cambio climático y unidad de ozono se juntaron en una sola, se llamó división de cambio climático y estaba en la órbita de la DINAMA. Luego, en el 2015, de forma de jerarquizar todo esto, se generó una asesoría técnica de cambio climático que dependió hasta el día de hoy de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del BOTMA. ¿Ah? Y como ya también nombró el subsecretario y Mariana, la idea es que ahora con la LUC se creó el Ministerio de Ambiente y supuestamente se va a crear la Dirección Nacional de Cambio Climático, que le va a dar otro tipo de jerarquía. Y se va a seguir trabajando en los dos pilares: la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y con sus propios protocolos, y la Convención de Viena con el Protocolo de Montreal. Importante, el Protocolo de Montreal no es algo que está muerto, sino que cada tanto tiempo, a través de las reuniones que se celebran todos los años de las partes en el protocolo, puede tener modificaciones. Una de las más importantes fue en el año 2007 en Montreal, en la reunión 19 de las partes, hubo una decisión donde se hizo un ajuste. El ajuste significa que se determina en ese momento, se vota, se determina las modificaciones, pero no es necesario ratificarlo. Y acá, fíjese, ya en el año 2007, ya la comunidad internacional quiso adelantar el calendario de eliminación de los hidroclorofluorocarbonos. Ya estamos hablando que en el 2007 ya la comunidad internacional empezó a profundizar de una forma mucho más estricta en la eliminación de todas estas sustancias. Acá lo que tenemos son las enmiendas que ha tenido el Protocolo de Montreal históricamente, ¿ah? Que son 5, 1, 2, 3, 4, 5, y tuvo la última que yo le dije, la enmienda de Kigali. Uruguay siempre ha sido proactivo en estos temas. Fue el primer país en el Mercosur que ratificó la enmienda de Kigali, el tercer país en América del Sur y creo que el sexto o séptimo en toda América Latina, ¿ah? Mostrando siempre el compromiso de Uruguay con los temas ambientales. Como les dije, la Unidad de Ozono, Visión Cambio Climático, Ministerio de Ambiente, ejecuta un plan nacional de reducción gradual. ¿A través de qué? A través de reconversiones tecnológicas. Esto, cuando había industrias que trabajaban con estas sustancias, se hizo un montón de actividades que resultaron en proyectos donde se ha reconvertido un montón de industrias que utilizaban los refrigerantes CFC,
en la parte de refrigeración, en la parte de aire acondicionado, en la parte de espuma, en la parte de extintor de fuegos. Ha habido un importante plan de reconversión, donde todo esto fue provisto por el Fondo Multilateral para la aplicación del Protocolo de Montreal, que son fondos de donación no reembolsables. ¿Ah? Hay programas de concientización, sensibilización ambiental, establecimiento de marcos regulatorios, porque una vez que nosotros promovemos alternativas y reconvertimos, después hacemos un marco regulatorio para la prohibición de este tipo de sustancias. ¿Cuáles son las obligaciones de Uruguay? Así como en cambio climático tiene que presentar los inventarios que hace efecto invernadero y otra información, en el Protocolo de Montreal Uruguay tiene que informar todos los años a la Secretaría del Ozono cuál es su consumo en las sustancias que agotan la capa de ozono. Y Uruguay tiene fechas límites para este tipo de eliminación. Y tiene que informar también al Fondo Multilateral, que es el órgano financiero del Protocolo de Montreal, que es quien financia las actividades que ejecutamos acá, que es bueno decir que todas estas actividades nosotros proveemos de asistencia técnica y financiera a todos los sectores involucrados en estas actividades para que puedan generar los cambios de tecnología. ¿Cuáles son los logros más importantes del llamado Programa País, que es el que vimos recién? Bueno, el consumo de CFC ha mostrado una tendencia de disminución constante. Desde 1992, que se tomó el primer dato, pasando de 300 toneladas métricas a 0 en el año 2010, y en el consumo de los HCFC también presenta una tendencia negativa, de disminución del año 2012, de 554 toneladas casi hasta 253 en el año 2019. Esta es una gráfica que muestra la evolución de lo que fue el consumo de Uruguay y los programas de eliminación en la primera parte con los CFC. Como ven, aquí en el 2010 llegó a 0. Y acá en el año 92 se tomaron las primeras datos de consumo. Y todos estos datos que ven acá, que no se ve muy bien, son todos los proyectos que se ejecutaron para lograr estos objetivos. Estos eran los datos de control que nos mandaban. En rojo está el consumo de Uruguay y acá está los límites de control. O sea que a partir de acá que están los límites de control, Uruguay siempre estuvo por debajo. O sea, se toma un consumo que se llama línea base, luego se tenía que eliminar el 50% en el año 2005, en el año 2007 el 85% y se llegaba al 2010 con 0. Y Uruguay ha cumplido con ese compromiso. Ese ajuste que yo le dije, que fue muy importante a nivel internacional. ¿Por qué fue importante? Porque al principio la eliminación de las sustancias alternativas que se estaban utilizando iban una disminución acá y después iba hasta el 2040. ¿Verdad? Entonces en esa reunión en el año 2007 se dijo, bueno, vamos a eliminar de forma escalonada y terminar 10 años antes. O sea que en lugar de todo esto que es azul, se pasó a la curva roja. ¿Vieron? 10% en el 2015, 35% en 2020 y sucesivamente. Todo esto que está acá son las emisiones evitadas, ¿tá? Tanto de sustancias que agotan la capa de ozono en toneladas métricas y también en equivalentes de CO2, ¿verdad? Entonces todo esto fue lo que se logró evitar y ahora estamos trabajando en esta línea, en esta curva. Corto, listo. Bueno, simplemente... Bueno, Uruguay ha recibido un montón de reconocimientos de nivel internacional sobre este tema. La verdad que siempre ha sido activo en el Protocolo de Montreal como en otros. Y lo último que quería decirle, bueno, que más allá de todo lo que hemos visto y del agujero de ozono, hay un horizonte alentador de que la capa de ozono se recupere a mediados de siglo. ¿Verdad? Listo. Muchas gracias. Sí, disculpen, pero tenemos los tiempos bastante marcados porque además tenemos una transmisión Zoom con más de 90 personas y es importante dejar espacio para las preguntas posteriores. Michael Carroll es especialista en manejo de recursos naturales y sustentabilidad del Grupo de Países Productores del Sur. Elige el micrófono. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buen día. Voy a ser breve, creo que quedó bastante claro por las dos presentaciones anteriores que nuestros compromisos país están muy bien atendidos, pero ahora
me gustaría, en nombre del GPS, tratar de darles un poco una visión del sector productivo. Agradezco al GPS haberme dado la posibilidad de representarlos en esta charla y bueno, desde nuestro punto de vista esperamos que esto sea un inicio. Más cerca. Bueno. Entonces, como había sido, obviamente agradeciendo al CURI y al CAS por haber podido estar acá hoy, yo empiezo diciendo que hoy a la mañana, o mejor dicho, hoy uno de los temas que estábamos viendo era cómo hacíamos para estar acá y al mismo tiempo participar de un webinar que organizaba el Chatham House en Inglaterra con la Universidad de Aberdeen, cuyo título era «Debemos dejar de comer carne y leche para combatir el cambio climático». Mientras eso ocurre, nosotros estamos acá charlando de estos temas. Y entonces creo que estamos tratando un poco de juntar esto que estamos viendo desde el punto de vista país con las realidades que se nos están empezando a juntar, donde cambio climático, más allá de un compromiso país, se está empezando a conectar con temas de comercio internacional y otros elementos. Entonces, bueno, lo uso con este. Entonces voy a ir rápido. ¿Este es el que cambia? Sí. Bueno, entonces el interés es poder darles un poco un aporte a la nueva institucionalidad, representada por Ingeniero Amarilla, desde el punto de vista del sector productivo. Creo que no voy a decir nada que ustedes no conozcan, pero voy a tratar de presentarlo de una manera un poco más integrada. Primero les cuento qué es el GPS, hay que hacer un poco de marketing, quiénes somos, por qué estamos acá. Y el GPS es un think tank de instituciones privadas y expertos del sector agronegocios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Somos el Mercosur versión Cono Sur, que busca contribuir a la integración de la agroindustria de los países de la región y a su proyección. Nuestros objetivos, y uso las palabras clave, articular, generar contenidos, trabajar dentro de cada país y difundir información y ideas. En Argentina son 18 instituciones, de ahí donde nació el GPS. Brasil, como corresponde, tiene un número bastante mayor. Paraguay tiene 15 instituciones y en Uruguay somos 12 instituciones que se nuclean bajo GPS. ¿En qué área estamos desarrollando? Geopolítica de alimentos, por eso nos preocupa que alguien esté discutiendo ahora si hay que consumir carne o leche. Integración regional, desarrollo internacional en agronegocios y cambio climático y buenas prácticas, y por eso estamos aquí. Entonces, yo quería empezar con algo que es, y perdón que esto esté en inglés, pero no dio el tiempo. La gente de la Konrad Adenauer y de la embajada sabrá que en este momento hay toda una nueva visión que se está generando en la Unión Europea, al interior de la Unión Europea, a partir del Green Deal y de la forma como se va a trabajar en todos los acuerdos y convenios, y es esta nueva visión de los sistemas agroalimentarios sustentables. Obviamente en el mundo internacional nos encanta crear nuevos nombres de cosas que a lo mejor son la misma cosa, pero que antes tenía otro nombre. Pero ¿qué tiene de diferente esto? Que según lo que define ahora la Unión Europea, y esto es de marzo, abril de este año, se define un sistema agroalimentario sustentable como un sistema de producción de alimentos que contribuye a la seguridad alimentaria, tanto local como internacional, sin comprometer la base económica, social y ambiental necesaria para proveer seguridad alimentaria a generaciones futuras. O sea, empieza a tomar otra dimensión. Yo la adapté un poco esta definición porque viene de la FAO y en la época que se generó esta nueva tendencia, en la FAO estaba siendo dirigida por, el director general estaba muy vinculado a los temas de nutrición. Entonces, donde dice producción, a veces se agregaba nutrición, pero básicamente es el mismo concepto. ¿Y qué es lo que tiene de interesante esto? Del punto de vista de esta reunión, estamos acá. Solamente sería esta línea. Pero en realidad, la sustentabilidad ambiental empieza, desde el punto de vista de Uruguay, a conectarse con una serie de otros elementos que, aunque no estén específicamente en la convención y en los reportes, son todo parte de un poco lo que estamos tratando de atender. Los suelos, la tenencia, el agua,
la huella del agua, la huella del carbono, el cambio climático, la biodiversidad y la parte de sanidad animal y vegetal. ¿Por qué digo? Porque ese nos parece que es un elemento nuevo y que no solamente, no es que va a haber una convención de esto, esto se va a convertir en un tema de comercio. Esto va a ser claramente la forma en que un producto, para poderse comercializar, va a tener que estar acá. Va a tener que cumplir con esas tres. Puede ser crecimiento verde, pero solamente son dos. Puede ser crecimiento inclusivo y van a ser solo dos. Puede ser progreso económico y social. Pero para poder ser algo que se diferencie en el mercado mundial, va a tener que cumplir los tres requisitos. Y esto no es nuevo, se está empezando, hace años que se viene discutiendo, pero se está empezando a tomar forma, y estoy seguro que tanto Relaciones Exteriores como las instituciones vinculadas a comercio tienen que tener esto en consideración, porque de alguna manera, poco a poco, esto va a empezar a jugar muy fuerte dentro de... Y juega para nosotros, los productores, porque obviamente esto es el elemento donde empieza el productor a preocuparse, y si tiene que incorporar estos otros elementos, si tienen un costo, empiezan a tener un impacto sobre la competitividad, y sin competitividad no entramos en los mercados. Entonces, esto para mí es el punto de partida de lo que yo creo que tenemos que tomar como una visión, sobre todo cuando, como todos sabemos, somos 3,5 millones, pero producimos para 40 millones. Y los 40 millones poco a poco van a ir queriendo que nuestros productos cumplan con estos requisitos. Como todos ustedes saben, hay algún comprador por ahí que todavía le preocupa bastante poco esto, pero de a poco yo creo que hasta nuestros amigos orientales van a empezar a entrar un poco en esta misma visión. Creo que incluso Europa está negociando para que esto ocurra. Voy a ir rápido porque esto lo conocen todos ustedes, pero si vamos a desarrollar estos sistemas, claramente los tenemos que empezar a mirar desde cada uno de nuestros sistemas, porque somos muy diversificados, tenemos un sistema muy diversificado de producción, se nos va la vida con la carne, pero también tenemos cultivo de secano, que es importante, el área forestal es crecientemente importante para la economía, tenemos arroz y tenemos lechería, que representa poca área, pero mucho en términos de algunos de los elementos que hay que tener en cuenta. Esto lo conocen todos ustedes, cuáles son nuestros aspectos relevantes, muy importante, y ya por lo menos 2 de las 3 círculos ya los tenemos muy en cuenta, hace muchos años que tenemos un enfoque agroambiental y de conservación de recursos naturales. Eso para nosotros es súper importante, es muy reconocido a nivel mundial. Estaba viendo el otro día en un trabajo, estaba viendo la primera misión que tuvo el Banco Mundial al Uruguay, fue en el año 1951, y eran otras épocas, vinieron 30 expertos por 3 meses al Uruguay. Y la conclusión principal era que había que valorar los recursos naturales del Uruguay. Y de ahí empezó toda la cadena de proyectos vinculados a desarrollo de pasturas, desarrollo de ganadería a pasto. Había varios miembros de Nueva Zelanda en la misión, así que eso tuvo que ver. Pero ya en los 50 ya se hablaba de eso, y claramente esto ha ido evolucionando y sigue siendo un tema muy importante. Y obviamente me parece que tiene que hasta comenzar a potenciarse un poco más. Gracias a Dios tenemos un marco institucional público y privado que coordina bastante bien. Le damos mucha importancia a la biodiversidad. Tenemos el privilegio de tener un bioma que también produce. No tenemos un Amazonas, sino que tenemos algo que produce mucha carne, pero que también es biodiversidad. Y Aves Uruguay está acá para atestar a ese concepto. Y tenemos algo muy creativo, que son nuestros sistemas de áreas protegidas privadas, que tienen sus temas a resolver, pero que es un modelo muy innovador. Tenemos mucha calidad en investigación y desarrollo, y somos internacionalmente reconocidos en desarrollos de instrumentos de conservación de recursos naturales, especialmente en el tema suelos, que son nuestros mapas de uso de suelos, que hoy ya se empiezan a considerar como
una práctica modelo en términos de asegurar minimizar el deterioro de los suelos. Entonces, bueno, nuestro sistema de producción, para llegar a ser un SAS, el sistema agroalimentario sustentable, tiene que ser innovador, competitivo y que no se olvide los recursos naturales y la sustentabilidad. Esto es bien fácil de decirlo, pero no tan fácil para hacerlo. ¿Qué tenemos en cultivos? Más del 90% del área es siembra directa. Gran elemento a favor, porque sabemos que hasta incluso algunos de nuestros mercados tienen mucho menos visión y intención de avanzar en esa. Tenemos los planes de uso de suelos que ya abarcan el 96% del área obligatoria, ya son 1,5 millones de hectáreas. Tenemos buenos sistemas de información basados en factores climáticos como el INEA-GRAS y el SNIA. Y estamos avanzando bastante con la iniciativa de Campo Limpio en todo lo que es recolección y reciclado obligatorio de envases, que también es claramente un elemento esencial para nuestra estrategia. En ganadería, bueno, usamos los campos natural, campos nativos, pastizales, como lo llamemos, como sistemas de producción pecuaria, familiar y comercial que están basados en el uso eficiente y la conservación de nuestros pastos naturales y por lo tanto conservar la biodiversidad, con todos los beneficios y las huellas adicionales en términos de agua y de suelo que eso genera. Menciono acá la alianza del pastizal porque se merece un bullet el hecho de que haya una iniciativa privada que integra productores en la región, son ya más de 500, aquí creo que en Uruguay son 200, ¿no? Más o menos 200. Que en donde sociedad civil trabaja junto con los productores para aumentar la eficiencia del sistema de producción y de paso proteger la biodiversidad medida, monitorada a través de la cantidad de especies de aves que logramos mantenerles el hábitat. Estamos haciendo mucho en términos de cosecha de agua, que lo empezamos a hacer mucho antes que supiéramos que había cambio climático y por suerte lo seguimos haciendo y eso está ayudando mucho a reducir los impactos y adaptarnos a la variabilidad climática que mencionaba Mariana, que es súper importante. Y bueno, hay un tema que está empezando a tomar más peso, que es el manejo de residuos, en particular con relación a efluentes de tambos. Esto lo puse muy rápido, hace unos años hicimos un trabajito sobre agricultura climáticamente inteligente en Uruguay y descubrimos que había muchas prácticas que se conocían en Uruguay, tanto en producción intensiva como en arroz, como en agricultura de riego y en ganadería. Pero lo interesante de esto es que el estudio llegó a la conclusión de que había muchas prácticas, pero las marrones son todas de baja aplicación. Por lo tanto, se conocían, pero todavía no están masivamente en aplicación. Y esto, para mí, es un tema, nos parece, muy importante porque de conocer las tecnologías, de estarlas aplicando, tenemos proyectos como Biovalor que está haciendo grandes cosas en estos temas, pero todavía no se ve escala, todavía no se ve adopción masiva y si eso no está ocurriendo es porque hay alguna barrera que no está permitiendo que eso ocurra. Entonces, esto lo puse rápido porque sabía que no iba a necesitar mucho, porque teniendo como predecesores en la charla a dos representantes del ministerio, estos temas iban a estar mucho mejor explicados. La elaboración de los reportes nacionales, ser puntos focales, también jugar como el rol de punto focal, que es sumamente importante ante organismos internacionales, multilaterales y bilaterales de cooperación. Estar en los eventos donde se toman todas estas grandes decisiones, en las COPs, y documentar y sustentar la posición del Uruguay, y acá ustedes ya lo mencionaron, teniendo en consideración que el impacto de las emisiones uruguayas solo representan el 0.04% de las emisiones globales. Por lo tanto, si dejáramos de emitir, no pasa nada. El resto del planeta sigue teniendo serios problemas porque nuestras emisiones son importantes y el metano es el 60% del total de emisiones, pero al final del día tenemos que ponernos en perspectiva de que vamos a trabajar. Creo que Uruguay lo que sí tiene es que puede demostrar que sí se puede, pero provocar o forzar al sistema productivo a aumentar sus costos
para ir de 0.04 a 0.03, y en el proceso perdemos la mitad de los tambos. Habría que analizarlo. Y entonces sí, necesitamos desarrollar estrategias y alianzas de cooperación asociadas con las necesidades de mitigación y adaptación, y eso hay que mirarlo, creemos nosotros, en forma diferenciada. Y sí, como decía, contribuir al potencial de expansión y continuidad de las acciones y los conocimientos que generan proyectos vinculados con temas de cambio climático, pero en forma más amplia, como es el DAC, el Desarrollo Agropecuario y Cambio Climático, el proyecto Biovalor, un proyecto que recién está empezando, que es Ganadería y Clima. Hay un Ecosur, que es un proyecto ejecutado también por sociedad civil, que trata de conectar el tema de las convenciones a nivel local. Y todo esto, el rol del ministerio es esencial. Claramente estas cosas van a continuar en paralelo si no hay esta integración. No es que vamos a empezar con eso, está claro que esto hace muchos años que se hace, pero creo que se puede hacer mejor. Entonces, bueno, tenemos un muy buen punto de partida, no hay ninguna duda, pero hay que ir por más, y si no los mercados nos van a cobrar, nos van a pasar la cuenta. Hay mucho que hacer en las nuevas economías, como se lo llama. No voy a entrar en detalle porque si no podríamos irnos hasta las 3 de la tarde. Bioeconomía, economía verde, economía circular, hay muchas economías nuevas. Todas tienen barreras, todas tienen costos, pero todas tienen un lugar muy importante en seguir mejorando nuestro Uruguay natural y seguir atendiendo a lo que seguramente poco a poco van a ser los requerimientos del mercado. Para complicar más, creo que ya ahora tenemos la economía azul, que aparece una nueva economía que no deja de ser importante para los recursos pesqueros, pero también para calidad de aguas, para los ríos, etc. Ya hay países que hasta están agregando economía azul como al nombre del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Economía Azul. Y eso poco a poco seguramente va a empezar a tomar más y más peso. Y después creo que tenemos que trabajar más, y ojalá con el Ministerio podamos avanzar en eso, en contribuir a la diferenciación ambiental de los productos agropecuarios de exportación. Para eso hay que convocar, hay que gestionar conocimientos mejor, hay que conectar políticas con instrumentos y hay que buscar escala. Fundamentalmente, si nos quedamos con las boutiques, está muy bien. Sabemos que hay gente muy vinculada a la promoción de tecnologías que hay que promover, pero el tema, la adopción es muy baja y hay razones. Claramente la gente, si no adopta, tiene un motivo. Hay que promover incentivos para eliminar las barreras para la adopción, que sea competitiva de las prácticas ambientales que ahora se están asociando con los sistemas agropecuarios sustentables. Y creemos, y acá nos ponemos un poco en nuestra función, que se necesita una mayor integración con el sector privado, los productores, las gremiales, para que podamos ser parte. Y los gobiernos locales, muy importante, los gobiernos locales, nosotros con el proyecto Ecosur verificamos que a nivel de intendencias, si les preguntamos cuáles son las convenciones, difícilmente nos van a poder ni siquiera decir cuáles son las convenciones, menos decir cuáles son los compromisos que tiene una intendencia con esas convenciones. Y bueno, y desarrollar capacidades para difundir buenas prácticas. Esto en definitiva, y creo que como el subsecretario mencionó al inicio, la pandemia nos dio algunas lecciones, y yo creo que acá me parece que acá en esta sala hay muchos de los que podrían ser los cracks de este tema. Así como tenemos cracks de la pandemia, hay que buscar los cracks que puedan contribuir más al esfuerzo que se está haciendo. Así que les agradezco y estamos a disposición para contribuir. Muchas gracias, Michael. Bueno, primero de todo quiero transmitir unos saludos que nos llegaron por Zoom. Desde la FAU nos saluda Marcelo Sadrés, el doctor Augusto Müller, grado de la Academia Nacional de Medicina también. Nos envían también saludos de la Embajada de Perú en Uruguay. Muchas gracias por seguirnos en el Zoom. Quería invitar a los expositores, si se animan a pasar, para recibir preguntas y entrar a la parte de preguntas y respuestas. Y bueno, ofrezco la palabra. Y ya adelanto una pregunta que nos llegó por Zoom, de pronto para iniciar, que es
la siguiente, a ver, de Laura Dupuy. ¿Cómo resumiría los esfuerzos en curso o desafíos en materia de ganadería y su eventual intensificación y recursos hídricos a la luz del Acuerdo de París y el informe del IPCC? Creo que era una pregunta para Mariana, pero capaz que también Michael quiere... Pero los invito a los tres a el doctor Amarilla creo que se tuvo que retirar, pero tenemos a los tres expositores. Ah, fantástico. Ah, ok, mejor. Entonces le dejamos... Capaz que acércate... Ya me puse mucho alcohol por todas las manos. Mariana, no sé si quieres... Bien, sí, era una pregunta vinculada a ganadería, Acuerdo de París, IPCC. Sí. La pregunta es, ¿cómo resumiría los esfuerzos en curso o desafíos en materia de ganadería y su eventual intensificación y recursos hídricos a la luz del Acuerdo de París y el informe del IPCC? Bien. A ver, primero comentar, no soy experta en el sector ganadero, pero sí lo que puedo decir es que las emisiones que provienen del sector ganadero, básicamente debido a la fermentación entérica del ganado, son parte de un ciclo de carbono. Entonces, eso se diferencia de lo que son las emisiones que provienen de la quema de combustibles fósiles, que es la quema de combustible lo que hace es emitir, poner en la atmósfera emisiones de un carbono que estaba almacenado. Entonces, primero, diferenciar que son de diferente naturaleza. Las emisiones del sector agropecuario en general también son de origen, como dije, naturales, biológicas, y a diferencia de lo que sucede con el sector energía, no hay tecnologías como tenemos las energías renovables que pueden sustituir la generación de energía a partir de fósiles por renovables. En el sector agropecuario, hasta donde entiendo, no hay un sustituto tan directo. Y otro tema también a puntualizar, que ya lo dije inicialmente, es que el Acuerdo de París establece claramente que no se puede amenazar la producción de alimentos. Dicho todo esto, en el caso de Uruguay, la contribución nacional determinada a nivel nacional que Uruguay presentó en el 2017 incorpora objetivos de reducción de emisiones para el metano producido por la fermentación entérica de ganado, pero esa reducción también, como comenté, es una reducción en términos de intensidad. O sea, Uruguay se compromete a producir de forma más eficiente. Uruguay va a seguir produciendo carne, entre otros productos, pero el compromiso es producirlo de una forma más amigable con el ambiente y disminuyendo la relación entre las emisiones y los kilos de carne producidos, por ejemplo. Y bueno, ahí lo que se plantea es seguir promoviendo, intensificando, apoyando diferentes medidas que hay vinculadas al manejo del ganado, al manejo de los pastizales, a la forma en que se alimenta al ganado, que va a redundar en menores emisiones produciendo la misma cantidad de carne. Hay otra pregunta vinculada al sector de producción de carne. ¿Qué estrategia tiene prevista Uruguay para enfrentar la posibilidad de reducción de las exportaciones de carne en el futuro debido a las emisiones de la ganadería? No sé si el subsecretario quiere responder esa pregunta, o Mariana, o Michael. Michael. Ahora sí. Yo creo que sí. No, la visión de lo que venimos analizando, claramente hay varios temas. Hay una visión un poco que se populariza y que quizás no es correcta, que todo lo que es ganadería viene de deforestación, viene de todos esos videos trágicos que nos muestran. Todo se quema y después entran las vacas atrás y eso es lo que se está consumiendo. Claramente hay un tema de diferenciación y de promoción de lo que es nuestra ganadería, que me parece que todavía tiene que seguir avanzando, y algo donde creo que no pude leer
el quinto informe, pero creo que hay un tema muy importante que es el poder incluir también el secuestro de carbono dentro del análisis. Solamente estamos midiendo las emisiones, pero entre tener un campo natural que nunca fue arado y un sistema que usa combustibles fósiles, que hay cultivo, etcétera, hay que tener eso muy en cuenta y todavía me da la impresión que el UNFCCC todavía no encuentra, no acepta la diferenciación entre nuestros sistemas de producción y cómo fueron generados originalmente los indicadores que eran con especies índicas en zonas tropicales, zonas donde se daba deforestación, y creo que ese es un tema súper importante que tenemos que avanzar, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos. Adrián Staggi, el director ejecutivo de Aves Uruguay. Quiero aportar a lo que dice Michael. Yo creo que tenemos que tener en cuenta, porque tenemos un país que está produciendo un 40%, como decía, la actividad productiva de nuestro país es un 40%, y que tenemos que tomar en cuenta no la emisión de la vaca en sí, sino el balance que tenemos, la resultante en un todo. Creo que tenemos un debe en Uruguay, que es el establecer lo que es el secuestro de carbono en praderas naturales, porque el método productivo nuestro es principalmente, si bien se han desarrollado feedlots, pero en realidad nuestro ganado es a campo abierto, en praderas naturales, y lo que tenemos es un debe en el obtener resultados del balance del secuestro de carbono de nuestras praderas naturales, ¿no? Nosotros iniciamos en la localidad de Guichón con 10 productores, evaluaciones, las cuales han dado unos buenos resultados que esperemos. Daniela Schössler, que es la que está trabajando en los resultados, va a tener un paper en breve publicado, pero creo que tenemos que atender esto porque nosotros tenemos pastizales naturales, que en diferentes pastizales naturales en nuestro país, y creo que eso puede aportar también a proteger este 40% de actividad productiva que representa un gran mercado para nosotros. Y el método productivo lo vale, y nuestros productores también, ¿no? Juan Pablo Corlazoli, creo que quería, si alguien tiene alguna otra pregunta, me hace una seña, por favor. Muchas gracias, María. Mi nombre es Juan Pablo Corlazoli, soy el presidente actual del CURI, pero quiero hablar a nombre personal por lo que voy a exponer a nivel político. Agradezco enormemente las exposiciones realizadas, los felicito, son realmente informaciones muy importantes, pero quiero aprovechar que tenemos tanto autoridades públicas como el señor embajador y representante de la Unión Europea y el embajador de Alemania, y dado que tenemos las dos presidencias pro tempore a nivel de Mercosur y a nivel de lo que es el Consejo Europeo, quiero plantearles algo que creo que la mayoría de ustedes ya conocerán porque tomó estado público en la mañana de hoy, que en Francia 30 organizaciones no gubernamentales, con Greenpeace entre ellas, le solicitan al presidente Macron que se descarte total y absolutamente la aprobación del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Esto viene a sumarse a los planteos ya tomados en el Parlamento Europeo, en el Parlamento, de los Países Bajos, de Austria, fuertes lobbies en el Parlamento Europeo, como nos los permitió conocer el desayuno que se hizo con la Cámara de Comercio de Alemania, Uruguay, que tuvimos un intercambio muy importante con personas del equipo de la señora Merkel y con personas en el propio Parlamento Europeo, del intenso lobby. El año pasado se introdujeron 138 preguntas en contra del acuerdo, y ya este año, en lo que iba en los primeros meses, había más de 15 preguntas orientadas a la no aprobación del acuerdo. ¿Y por qué menciono esto acá? Porque se toma como motivo para esta adopción de esta política los perjuicios al medio ambiente que están ocurriendo en países integrantes del Mercosur. Pero además se toman otros elementos, en fin, que no voy a entrar ahora, pero vinculados a la producción de alimentos, etc. Yo lo que quiero expresar acá es que esto nos preocupa profundamente. En lo personal quiero decir que nos disgusta, porque después de 20 años de negociación se toman ahora estos chivos expiatorios que, escondiéndose en estos problemas que yo no desconozco, lo que está ocurriendo en Brasil, su incidencia, etcétera, pero que por intereses de ciertos sectores productores y ciertos intereses políticos, sobre todo de los llamados los partidos verdes, se esgrime ahora no
la no aprobación y el descarte absoluto de este acuerdo. Entonces me parecía a mí que era importante poder señalar acá, porque así nos hicieron saber en un ciclo que hicimos recientemente en el CURI sobre el tema de Mercosur e inserción externa del Uruguay, donde tuvimos la excelente participación del señor embajador y representante de la Unión Europea, y también autoridades nacionales del Ministerio, que nos exhortaron a que como sectores de la sociedad civil, que es el caso del CURI, tuviéramos un papel proactivo frente a esto que está ocurriendo en Europa. Porque no hay una voz, nos decía el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, no hay voces suficientes que estén haciendo conocer, por ejemplo, trabajos tan importantes como el que realiza GPS en esta zona del Cono Sur. Entonces a mí me parecía que era importante poder tener esta oportunidad para que tanto las autoridades de gobierno como las autoridades que representan a la Embajada de Alemania y a la Unión Europea sepan que en seguimiento a un trabajo positivo en pro de la ratificación de ese acuerdo, nosotros queremos también hacer llegar nuestra voz, que es totalmente contraria a estos sectores que esgrimen ser los representantes de la sociedad civil cuando son solamente una parte de la sociedad civil en Europa. Yo he vivido 11 años allá, conozco bastante bien, 11 años en Bélgica viví, sé cómo se manejan los intereses de los sectores, en fin, que se oponen a ciertos tipos de actividades. Tenemos acá también un elemento de reciprocidad. Sabemos, por los contactos que tenemos con múltiples sectores de Europa, el interés que hay en poder sumar esfuerzos para fortalecer el multilateralismo en un momento en que hay posturas nacionalistas que procuran debilitarlo, reducirlo, cuando no eliminarlo. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos con relación a lo que es justamente la estructura de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, lo que nosotros queremos plantear, y yo aprovecho, reitero la presencia de los destacados embajadores acá, para expresar que aquí hay un elemento de reciprocidad, donde tenemos que sumar fuerzas a aquellos que tenemos valores comunes, visiones comunes, objetivos comunes, para que justamente estas posturas en favor de un multilateralismo real, eficaz y eficiente prospere. Uno. Y dos, que si Europa está interesado en estrechar lazos con América Latina, como lo dicen claramente en este momento los miembros del Consejo de Europa, tienen que ser consecuentes. Y que si están preocupados por el avance de China en nuestra región, tienen que ser consecuentes. Y que si no quieren que avancen estas posturas nacionalistas, tienen que ser consecuentes. Entonces yo le pido muy amablemente y de forma muy respetuosa, tanto a las autoridades públicas acá como a los señores embajadores, que tomen nota de esta expresión de un sector de la sociedad civil uruguaya. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos como en el cierre, ya pasados de tiempo. Les agradezco a todos su participación y hasta la próxima. Muchas gracias.